Esa vía está totalmente despejada, así que si sigue cayendo el riesgo país, el objetivo del gobierno es salir a los mercados. Gracias, Marian, estamos atentos. Bueno, Pedro Rojas, Andy, se ha convertido en noticia porque es el activista que se le atrevió a Maduro, al menos se atrevió a gritarle. Claro. ¿Te acuerdas que lo de la contábamos audiencia, acá? claro, lo decíamos. Dentro sí. de la audiencia. Y que de hecho, Vivi, cuando yo tuve la oportunidad de conversar con el abogado, que fue el primero que sale a la luz, Nizar, diciendo yo estuve dentro, él dijo, es Pedro Rojas de quien se está hablando. Quise resguardar su nombre hasta que este se hiciera público y oficial. Y hoy vamos a conversar con él. Primero, ¿quién es y qué lo llevó a ese instante a ser parte también de la historia? Cuando tengamos que estudiar la historia de Venezuela, el nombre de Pedro Rojas va a estar allí, en ese libro. Pedro, si nos escuchas, desde este lado te saluda Andy Chirinos, junto a la conductora Vivi y todo el equipo. ¿Cómo estás? Hola, Pedro, qué gusto saludarte. El gusto es mío y el gusto es de que desde la Argentina se pueda saber la realidad de Venezuela y la realidad del pueblo de Venezuela. La alegría a media, pero una alegría que comienza a tener todos los venezolanos después de tanta luz de tinieblas que teníamos durante estos 26 años. Pedro, ¿cómo fue ese momento en el que te atreves a gritarle a Maduro, entre otras cosas, no sos hombre de Dios, ¿no? O algo así le dijiste, no eres hombre de Dios. Eran muchos momentos encontrados, pasaban muchas cosas por mi cabeza. Me imagino. Respeto mucho el sistema norteamericano, yo estudié leyes en Venezuela, no soy un hombre de romper las leyes muy fácilmente. Pero el cinismo de Nicolás Maduro Moro, alguien tenía que decirle algo, con todos los riesgos que esto amerita, no tanto fuera en mi integridad, sino dentro de Venezuela, personas allegadas a mí, no mi familia porque está afuera, pero mira. ¿Qué exactamente le dijiste, textualmente, si lo puedes recordar? Yo interactué 3 veces con Maduro. Cuando Maduro llega, esto no lo recordaba yo hasta que me lo hace referencia a un periodista internacional el día de ayer en una entrevista. Sí. Yo le hago esto a Maduro 1, 2 y 3 veces. Cuando llega a la audiencia y hace ese paneo, esa radiografía a todos los que estábamos dentro de la sala y dice, termina con el Happy New Year. Sí. Allí no hubo interacción, fue mi interacción nada más. Posteriormente él se refiere como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y yo digo jamás. En ese momento el Marshall me ve y yo pedí disculpas y me quedé tranquilo. Recuerdo que al escultor venezolano Jorge, que estaba a mi lado, le pedí una hoja y le dije, regálame una hoja porque necesito drenar todo lo que en mi mente pienso. Al menos anotarlo, si no se lo puedo decir, anotarlo. Es correcto. Lo primero, ahí irrumpí diciendo jamás. Jamás. Después, esa fue mi primera palabra. Después, a las 12:32, cuando ya había terminado, el juez se había retirado y proceden a Maduro a voltearlo para comenzar a esposarlo y llevárselo a los Marshall. Es en ese momento que, yo no sé, a mí me salió decirle, eres un criminal y vas a pagar en nombre del pueblo de Venezuela. ¿Y cuál era su reacción? Mira, Maduro estaba haciendo un papel. Maduro se estaba haciendo la víctima, un hombre tranquilo, un hombre, se hacía un hombre desorbitado, pero él sabía todo lo que estaba pasando, intentaba generar su película. Y en ese momento donde Maduro, estábamos a menos de 2 sillas, no podría decir 2 metros porque no habían 2 metros de diferencia. Muy cerca. Y un momento donde Maduro nos vimos cara a cara y se comenzó a ver el Maduro eufórico que salió del protocolo de lo que él quería hacer y me responde diciendo, yo soy inocente, soy presidente, soy un prisionero de guerra, soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela y soy un hombre de Dios. En ese momento la verdad que a mí se me va. Yo no pudiera explicar en este momento lo que pude sentir y enérgicamente le respondí, yo sí soy un hombre de Dios. Acto seguido me comenta este periodista que yo le dije en 2 oportunidades a Maduro, vas a pagar en nombre del pueblo de Venezuela. Qué fuerte, porque además, Pedro, decís que alguien te cuenta lo que dijiste. Claro. En ese momento
pusiste se te nubla la blanco. mente. Imaginar el nivel de adrenalina Totalmente. y de no control que tuvo Pedro Rojas al decir esto y Totalmente. de poder ver tan cerca a Nicolás Maduro, porque la mayoría de venezolanos tenemos la imagen de Nicolás Maduro a través de los medios de comunicación, es decir, no menos de 2 cruzarlo metros. a menos de 2 metros. A menos de 2 metros, y no solamente ver eso, yo vi un cínico. Yo no vi otra palabra. Maduro fue un cínico en esa corte preliminar. Estaba se haciendo declaró un acting, inocente. o sea, pero Por supuesto. Sí, pero cuando se retiraba vos decías hasta en el lenguaje corporal y en Ahí el cambió. sujeto, mostró Ahí su cambió. esencia. Bueno, la Ahí esencia. cambió. Bueno, La esencia de él. Incluso es lo que retractan los medios internacionales más de habla inglés. Ellos no entendían qué fue lo que nos dijimos, Claro. porque Claro. todo fue en español. Y son los periodistas de habla hispana, principalmente creo que fue un mexicano y una colombiana, que comienzan a decirle, porque uno de ellos dijo, es que dijo tal, y dijo, no, es que dijo esto y esto. Y en el momento que ellos se impresionan y entienden la expresión de Maduro que estuvo a punto de explotar en ese momento, y quizás Maduro va a recordar muy bien estas palabras, que son las palabras del pueblo de Venezuela, porque es lo único que él entendió en la corte. Recuerden que el traductor que él tiene es una traducción lineal. No hay, por ejemplo, si el juez se altera, Claro. en la traducción él no lo va, la traducción es lineal por tema de ley. Entonces, Maduro no entendía lo que estaba pasando, corrijo, no entendía muy bien más allá de la traducción y los apuntes que tuvo, pero en ese momento yo siento que se le fue ese teatro que estaba haciendo. Maduro es una postura totalmente distinta a la de Cilia Flores. vos sabés, Cilia Pedro, Flores, que recién un compañero nuestro que está en la frontera, Ignacio, entre Colombia y Venezuela, entrevistó a una de las tantas personas que cruza por la frontera y un hombre muy mayor le dijo, no tengo miedo porque tengo la certeza de que Maduro va a volver. ¿Te acordás, Andy? Sí, sí, Que le hizo ese por comentario y supuesto. tu cara se transformó. Claro. Como venezolano se transformó tu cara. Y el señor dijo, no tengo duda de que Maduro va a volver porque es inocente, Pedro. Un venezolano en la frontera. la escenografía del pueblo venezolano dentro y fuera. Hoy en Venezuela se escucha un silencio. Hoy dentro de mi país, dentro de mi tierra, Cabima, la tierra petrolera por excelencia de Venezuela, en el estado Zulia, se escucha un silencio porque el pueblo venezolano no puede expresar lo que sí. Más de 200 ciudades recientemente comenzamos a expresar lo que podíamos ver nosotros. El chavismo técnicamente es un 5-7%, nosotros lo reconocemos, es un 5-7% popularmente en Venezuela, pero territorialmente en Venezuela, dentro del poder militar, no tanto el poder militar, el poder de armas son el 95% de Venezuela. Eso sí es una realidad y es por eso es que en Venezuela ves ese silencio y nosotros desde acá siempre el llamado ha sido no posteen nada, no hagan nada. Mira, a mí con mucho dolor he tenido que llamar a personas, yo no he monitoreado en mis redes sociales ni nada porque para mí esto es un momento que Dios me puso ahí. Me preguntan a veces, ¿cómo entraste allí si solo eran pocas personas? No Eso lo te iba a sé. preguntar, era mi siguiente pregunta. Pero ¿Cómo lograste ingresar? yo tengo de hecho una que antecede al A ver, por dale. qué entraste. ¿Quién es Pedro Rojas? ¿Quién Pedro es Rojas Pedro es un venezolano que desde el año 2007 incursionó en la política con 10 y tantos de años, no recuerdo exactamente. Para el año 2019 soy señalado, soy perseguido, arrestado, se me confiscan mis negocios personales con delitos como asociación para delinquir, traición a la patria, menosprecio a la Fuerza Armada, ataque al centinela. Soy enjuiciado en un juicio militar cuando en mi vida he tomado un arma o cuando en mi vida he sido un militar. Fui un preso político por más de 2 meses en arresto en centros de tortura del régimen de Maduro en el estado Zulia y posteriormente unos 2-3 meses en arresto domiciliario hasta poder lograr la salida de Venezuela. Posteriormente, aproximadamente del año 2023, yo soy uno de los denunciantes del Tren de Aragua en los Estados Unidos, de entregarles pruebas a los Estados Unidos de que el Tren de Aragua se hizo una realidad política creada por el régimen de Maduro para ¿Alguien desestabilizar descree las regiones. de que el Tren de Aragua es una realidad? Ayer hablamos largo y tendido en el programa, Pedro, del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua. ¿Alguien puede Todos dudar están de engranados. su existencia? Yo te pudiera asegurar, acá no está, pero el alcalde donde nació
un exalcalde donde nació el Tren de Aragua, en el municipio marobriceño Iragó, del estado Aragua. Ahí nace el Tren de Aragua. Le mataron a un hermano, literalmente le mataron a un hermano por sus denuncias. El Tren de Aragua es el brazo ejecutor de la desestabilización en Latinoamérica y posteriormente acá en Estados Unidos. Yo vivo a escaso 1 hora y algo de donde mataron a esa joven estudiante universitaria, un venezolano que tiene tatuajes del Tren de Aragua, pertenece al Tren de Aragua, y nosotros entendíamos muy bien esto, soy uno de los denunciantes de esto, pero aunado desde el año pasado, conjuntamente con una organización que se llama Por la Liberación de Venezuela, comenzamos a liderizar y comenzamos a llevar pasito a pasito, oficina a oficina, del Congreso, del Senado, las pruebas de las pistas clandestinas. Pedro, de la te operación. preguntábamos antes, ¿cómo lográs entrar a la audiencia de Maduro? Voy a resguardar... Si entré podés por Dios. contarlo. Si podés Entré contar. por Dios, entré Ok, primeramente ok. por Dios Está y bien. por amigos de la libertad de Venezuela Bien. en los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, bien. No quiere contar Claro, detalles, no, está muy pero bien. igual yo le quería sumar, Pedro, ayer yo tuve la oportunidad no solamente de conversar con Izar, también contigo con el caricaturista venezolano que también formó parte, Con Jorge. caricaturista venezolano, exacto, que formó parte también de esta audiencia y dice, llegué al lugar sin siquiera saber si iba a poder entrar. Y pudo. Y pudo estar allí, pero se presentó como yo soy un artista y le permitieron entrar en 3 lugares. Entonces, para algunos fue fácil y para otros, como Pedro, asumo, tuvo que haber contacto y revisión, no, Pedro, para poder entrar. No me digas cómo, pero no fue tan sencillo, ¿o sí? Sí, ciertas cosas. Por cierto, Jorge estaba a mi lado, el artista estaba literalmente a mi lado, a mi izquierda. Y la cara de temor de él cuando yo me levanto, lo que pude ver era... Y él luego creo que lo cuenta. Sí, que decía, ayer me lo contaba cuando lo hablé con él. Mi temor era porque yo estaba vestido como un artista y Pedro no, Pedro estaba de traje, Claro, todo, claro. y iban a pensar que era yo y no era él. Y no, yo lo asumí de todo punto de vista. Sí, claro, soy yo el que... y luego, bueno, los Marshall te piden tu identificación. Eso, te iba a pedir. Se dijo mucho, Pedro, que se te detuvo. ¿Se te detuvo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué te dijeron? ¿Qué explicaste? Muy poco tiempo. Primero pedí disculpas, por supuesto, luego la revisión de mi documento, luego llegaron unos agentes de la DEA y les confieso que yo no sabía que habían llegado unos agentes de la DEA hasta que ayer unos periodistas que estaban en la sala de otras cadenas mundiales me dicen es que alguien de la DEA envió a dos agentes como a permitir que te liberara, no pasara nada. Okay. No pasó a mayores, realmente yo no irrumpí dentro del proceso de la Corte, ya la Corte había terminado. Fue como un comentario 12:31. por lo bajo que quedó entre Maduro y vos, que de hecho otros A las colegas... 12:32, correcto. Exacto. Ya cuando el juez se había retirado incluso. Pedro, como venezolano, ¿cómo crees que va a seguir la situación en Venezuela? ¿Qué opinás de Delcy Rodríguez como presidenta interina hasta que la situación se recomponga? ¿Qué pensás que va a poder suceder? Voy a ser responsable en esta gran respuesta. Yo aplaudo y respeto la forma como está llevando la administración Trump, Marco Rubio, a quien nos conoce muy bien, con quien hemos logrado trabajar desde hace muchos años. Disculpen, ¿se me fue el audio? No, te estamos escuchando. Perfecto, Ok. perfecto. Con quien hemos logrado trabajar muchos venezolanos, directa e indirectamente, conoce muy bien de la realidad de Venezuela. Hay unas palabras que para muchos sonaron muy duras, pero los que estamos dentro de la política sabemos que es verdad. María Corina Machado, líder indiscutible de Venezuela. Líder indiscutible de Venezuela, punto y coma. No está dentro de Venezuela. Y ninguno de los líderes, nosotros, desde las regiones, municipios, los 335 municipios, 24 estados en Venezuela, los líderes reales estamos fuera del país. Entonces, el poder territorial no lo tenemos nosotros. Y podía pasarlo de Irak, es cierto. Ahora, si le das la transición a ellos mismos y le ofreces un salvavidas y le dices, te puede pasar lo de Maduro, ya te demostré que sí me voy a meter y que sí me puedo meter. Si ellos cumplen, yo estoy seguro, completamente seguro que van a tener un salvavidas. Ahora, ¿quién vendió a Maduro? Me reservo ello porque no voy a entorpecer el proceso de transición. Claro que hubo traidores. Miren, los medios no han rescatado algo que yo como venezolano y político venezolano perseguido, sí rescaté.
Maduro en 32 minutos jamás volteó a mirar a Cilia Flores. Wow. Cuando le digo jamás, nunca, cuando ella se levantó al minuto 9, 12 y 9, lo tengo en mi mente, 12 y 9 se levantó cuando le leyeron sus cargos y dijo, soy Cilia Flores, primera dama de Venezuela. Maduro estuvo fijo al juez o miraba hacia abajo a los apuntes que estaba haciendo. ¿Yo estoy entendiendo mal o él intenta decirnos que quizá dentro del propio núcleo chico de Maduro estuvieron los traidores? Por supuesto. Me voy a atrever a decir solo una cosa. Nicolás Maduro Moro fue vendido en tiempo real, que le dio la operación militar de extracción para que él, en la distancia que estaba al búnker de extrema seguridad que tenía en esa casa, no pudiera llegar. Porque la extracción hubiese sido mucho más difícil si Nicolás Maduro llegaba a ese búnker. Entonces, cuando hablamos de eso, la información de quienes lo dieron, aquí, mira, la percepción de Cilia Flores que yo vi como venezolano y como dirigente político, es una Cilia que sabe lo que está pasando, que entiende lo que está pasando, es abogada, fue presidenta de la Asamblea Nacional, fue contralora del país, fue síndico del país. Pero perdón, para ¿ella ponerlo no en corre la contexto. misma suerte de su esposo en el caso de ser juzgada? Ella tiene 3 delitos, su esposo tiene 4 delitos, pero yo veo a una Cilia más cercana. Yo no veo a Maduro, es mi humilde percepción, yo no veo a Maduro colaborando con la justicia norteamericana, Bueno, pero yo sí veo a Cilia Flores. No lo decís vos, lo decimos nosotros. Claro. La principal traidora y la principal entregadora de Maduro fue su propia esposa, entonces. Según lo que piensan muchos venezolanos, ¿o no, Gus? ¿Vos qué opinás? Estoy Escuchándolo a Pedro. No, estoy escuchando atentamente lo que dice Pedro, es increíble, pero cómo el lenguaje corporal no miente. Claro. Siempre No le miente, digo, jamás. presten atención. Nunca Sí. la miró a la mujer. No miente, lo que dice, aparte él estuvo ahí, lo estuvo a centímetros nada más, y no miente el lenguaje corporal. El hecho de que estuvo 32 minutos sin mirarla, dice mucho. Les voy a poner un contexto. Cualquier criminal, lo que más le duele, a cualquier criminal lo que más le duele es su familia. Tenían aproximadamente 48 horas desde la operación de extracción hasta el momento, porque quiero que recordemos que ellos iban en helicópteros separados, no iban en el mismo helicóptero, al momento de la salida. ¿Ok? Entonces, ¿qué les trato de decir yo con esto? Ellos tenían aproximadamente bastantes horas que no se veían, y en ese momento pudo haber un afecto, pudo haber una volteada de mirada, un intento, una petición al juez de un abrazo, y la única petición que hizo Maduro fue, la recuerdo muy bien, la primera fue asistencia médica por unos supuestos golpes, y la hizo para él, no para Cilia Flores. La hizo para él. La segunda petición fue llevarse los apuntes que estaba teniendo en el momento. La tercera petición fue tener asistencia consular para el momento. Esas fueron las 3 peticiones de Nicolás Maduro Ningún que yo gesto pude de observar. empatía para con su esposa, de En la lo que se absoluto. supo que aparentemente también había sido golpeada. Claro, durante porque el cuando arresto. intentaron huir, parece que lo que dicen los funcionarios norteamericanos es que cuando intentaron huir se recibieron golpes cuando intentaron entrar al búnker. Pero, como bien dicen, no hubo ningún pedido para su esposa, ¿no? Como te digo, yo no me voy a atrever acá a decir cómo estaba ella físicamente, porque Cilia Flores pasó desapercibida hasta el minuto 9. Muchos no sabíamos que estaba ahí. La verdad, yo pensé que era una abogada más de Maduro, hasta que ella se levanta con una voz muy tibia, con un rostro que se le veía de llorar. Uno identifica cuando alguien llora. Sí, obviamente. Y una voz muy tibia, y repito, Cilia Flores sí conoce muy bien lo que está pasando. Y Nicolás Maduro Moro la debe conocer mucho mejor que nosotros. Y la percepción que ahí se vio es que Cilia, los próximos 3 meses van a ser los 3 meses más duros para ellos. Yo estuve preso. Los primeros días son días de adrenalina, son días de la tortura. Luego, ¿Qué pasa en la siguiente mente tortura. cuando estás en esos primeros días? Mira, la primera es adrenalina. Piensas en escaparte, piensas en cómo te agarraron, cómo podías evitar eso. Pero luego comienzas un proceso de resignación, de no sabes cuánto tiempo va a pasar. Luego comienzas un tiempo de que no escuchas, no escuchas, te quedas mirando al horizonte. Wow. Nicolás Maduro está en una de las cárceles
más rudas, Sí. rudas de los Estados Unidos de Norteamérica. Pedro, y Una aún así, cárcel- antes de que avances, las más rudas, pero aún así tiene acceso a garantías de derechos mínimas que no están en Venezuela. No. Es decir, está Mira. en una prisión de alto nivel para personas que han cometido... Mucha seguridad. Exacto, de mucha seguridad, aislamiento y todo lo que quieras, pero aún así tiene derecho y acceso a algo que los presos políticos de Venezuela no. Gracias por decir eso porque se me escapaba. Parte de mi indignación desde que llega Maduro, yo le hago esta seña, es porque yo le vi a Nicolás Maduro 3 abogados privados, un traductor, se le aceptaron casi todas las peticiones que hizo de asistencia médica, de asistencia consular, de llevarse los apuntes. Y yo decía, wow, este criminal que sentenció, que le arrebató la vida, la libertad a cientos de miles de venezolanos, a millones de los expatriados del país, hoy no solo le está llegando la justicia, es que él mismo reconoció al juez que no sabía que tenía derechos cuando el juez le lee la posibilidad de una fianza. Más allá que no se la van a dar, pero está en el texto jurídico norteamericano. Y el juez le dice, arranca el juez diciendo estas palabras. Eso tampoco lo he escuchado en muchos medios. Yo estoy acá para que tú tengas un juicio justo. Yo me aseguraré que tú tengas un juicio justo. Y como venezolano y expreso político dije, wow. Pero por dentro sentí satisfacción. Porque a un criminal hay que juzgarlo con las mejores bondades de un sistema de justicia. El juez Hellerstein, ¿no? El juez que con vasta trayectoria. Alvin. 92 exactamente, 92 años. Pedro, te agradecemos muchísimo el contacto, todo lo que nos has contado. Vamos a volver ahora mismo en vivo a la frontera porque sabés que, Pedro, están presionando a la prensa, así que queremos saber qué está pasando allí. Un beso enorme, gracias, ¿eh? Un abrazo a ustedes. Que estés muy bien. Nos vamos ya mismo con Ignacio Damonte en vivo a la frontera entre Venezuela y Colombia. ¿Qué está pasando, Nacho? Contanos, a ver. Vivi, ¿cómo estás? Estamos sobre el río Táchira, puente Simón Bolívar, a unos metros nada más de lo que ya son tierras venezolanas. San Antonio, luego San Cristóbal, la capital del estado de Táchira. Atención a la imagen que le vamos a mostrar aquí en La Nación Más, producto bueno, del recorrido del material que estamos emitiendo extensamente durante la cobertura de La Nación Más. Lo que van a ver a continuación, y nosotros estamos en el lugar donde sucedió esto, son imágenes de cómo la policía venezolana trata de convencer a los periodistas para que ingresen a suelo venezolano y de alguna forma luego poder ocasionarles algún problema, retenerles documentos, ocasionarles algún inconveniente o incluso también evitar que puedan seguir trabajando. Lo que vas a ver ahora es esto mismo que estamos viendo en vivo, pero una imagen de hace una hora atrás. Se puede ver a uno de los policías de la Fuerza Venezolana haciéndole señas al camarógrafo y al periodista, señas de que vengan, acérquense. Sí. La señal de vengan un poquito, acérquense. Así es como intentan convencer a la prensa para que cruce estas vallas y de esa forma, al estar en suelo venezolano sin papeles para trabajar como periodista en Venezuela, ahí tienen toda la potestad, producto de este estado de conmoción interior que permite a las fuerzas sacar celulares, hacer investigación de los productos o de las pertenencias personales. Esa es la forma que tienen varios periodistas, te digo, Vivi, han caído en esta trampa. Y te digo varios, te hablo de mexicanos, franceses, algunos colombianos, muchos de agencias internacionales, que al llegar aquí, no conocer cómo era la operativa de los policías venezolanos, bueno, terminan en cierto momento tomando esa confianza del policía, creyendo que es un acto de buena fe, y en realidad te toman del brazo, te ponen en suelo venezolano, no tienes los papeles, te quitan el celular, te borran las imágenes, y algunos incluso te llevan hacia el centro de San Cristóbal, donde hay una dependencia policial, y ahí es donde te terminan, bueno, ocasionando todos los problemas, e incluso también esta tortura psicológica de te mandamos a Caracas, que es lo que nadie quiere, ¿no? En Venezuela, Claro. Terminar en Caracas, donde se encuentran, entre otros centros clandestinos, el helicoide. Claro, Nacho, no quiero dejar tampoco a un lado lo que hoy ocurre justamente en Cúcuta, lo que ocurre de hecho en todo el país, es esta convocatoria de Gustavo Petro a una marcha para por la soberanía de Colombia, pero que desde ya lo comienzan a tildar en las redes sociales que se ha convertido más bien en un activista pro Maduro. ¿Sigue el puente fronterizo sin indicios de gente que vaya ahí a marchar? Qué buen tema el que tocas, Andy. Qué buen tema el que tocas. Hay muchas versiones dando vuelta. Una de las versiones es que podría llegar a haber una convocatoria de venezolanos pro Maduro
para cruzar este puente, pro Maduro. llegar hacia el centro de Cúcuta y participar de esta marcha. Claro. Pro Maduro, atención. Porque el miedo en Cúcuta es que no haya nadie en la marcha. Nosotros vamos a estar hoy en la marcha con La Nación Más, con mi compañero Jonathan Cott, acercando cómo es una marcha pro Maduro, cómo es una marcha convocada por el presidente de otro país para asistir o apoyar al dictador de una nación fronteriza, ¿no? Pero bueno, el rumor es que seguramente durante la tarde pueda llegar a verse imágenes de venezolanos pro Maduro, repito, pro régimen, cruzando este puente o cruzando el puente de Santander, volviendo a la región de Ureña, bueno, etcétera, intentando de alguna forma causar algo más de impacto con la presencia de más militantes, de más personas y de alguna forma defender lo que ellos creen como valedero, ¿no? Un gobierno que claramente a la vista no lo es, pero en definitiva ahora, en este momento yo te puedo decir que la convocatoria, al menos en Cúcuta, este pueblo fronterizo, esta ciudad que de casi 1 millón de habitantes fronteriza con Venezuela, va a ser una convocatoria magra. De la única forma que podría convertirse en algo más multitudinario es si efectivamente algunos militantes de las fuerzas venezolanas deciden cruzar en moto o a pie este puente y engrosar la cantidad de manifestantes, en lo que va a ser un día marcado por la asistencia de Petro para que se exija el regreso de Maduro a Venezuela, cosa que es difícil. Hay un rumor también de que Diosdado Cabello ya ha comunicado a algunos altos mandos de la fuerza de que ya tiene la confirmación de que Maduro va a regresar a Venezuela. A mí me parece, y por lo que conocemos y lo que estamos averiguando en Estados Unidos, es virtualmente imposible que Estados Unidos levante en este caso la detención de Nicolás Maduro para permitirle regresar a Venezuela. Pero bueno, parece ser un sueño de trasnochado de algunos funcionarios que en definitiva lo comunican a sus bases, ¿no? No, Nacho, y menos en lo que estamos nosotros cubriendo en este momento, lo que es la detención del buque petrolero que iba con destino a Rusia, el Vela 1, es decir, todo lo que está pasando no condice con esto. Habrá, por supuesto, que ver, Vivi, qué pasa en Bogotá, que va a ser el centro donde Petro va a estar hablando. Si allí, a 12 kilómetros, seguramente donde está en este momento Nacho, llega mucha gente o no. A esta hora, Andy, casi a la hora 3 en la República Argentina, también la expectativa está puesta por la conferencia de prensa que se va a dar en la Casa Blanca, a ver si hay mención o no a las últimas informaciones que les brindábamos prácticamente contándoles el minuto a minuto. Estamos atentos, Nacho, también a lo que tengas vos para contarnos siempre desde la frontera entre Venezuela y Colombia. ¿Sí? Volvemos en breve. Gracias, Nacho. Y en breve también regresamos a la información internacional, pero no podemos dejar de seguir muy de cerca la triste realidad de los incendios